Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promo Estéreo. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana González, estamos en Seren Magazine, saludo a Cheli en cabina y bueno, hoy estoy muy contenta de tener una invitada que nos va a dar toda una explicación de lo que hace de sus terapias holísticas. Ella se encuentra en Mérida y les quiero leer un poquito de su semblanza, que es muy interesante y muy amplio todo lo que hace. Ella se llama Caterina Ríos y ha recorrido varios territorios conociendo diversas culturas, sus medicinas ancestrales y recordando su raíz. A los 40 años recibe como herencia los rezos y recetas de su clan, su abuela Elisa, una curandera naturista, y su bisabuela Mamaya, la partera de la montaña. Con 15 años de experiencia como dula y aún siendo aprendiz de partera, se formó con grandes maestros, maestras como Michelle Oden, Ina May, Naoli Binader, dulas y otras parteras tradicionales y contemporáneas. Ha profundizado en el estudio del cuerpo femenino, dando especial atención al útero, reconociéndolo como un órgano complejo y misterioso que no solo funciona como centro energético o reproductivo, sino también lo ve como un lugar sagrado de conexión espiritual que guarda grandes misterios a descubrir. Ella es licenciada en Artes Cinematográficas de profesión y de vocación es terapeuta integrativa, educadora prenatal, maestra certificada de Kundalini Yoga, especializándose en el ámbito prenatal y postnatal. Facilitadora de Breathwork y Mindfulness empresarial en Sangha y personalizada. Ha creado diversas terapias de sanación de útero partiendo de su propia experiencia de sanación con técnicas y herramientas ancestrales y sus propios dones de canalización. Tiene muchísimos talleres que iremos desglosando en este programa. Y bueno, Kate, ¿cómo estás, Kate? Encantada de tenerte en Seren Magazine. Muchas gracias, qué honra, qué honor estar aquí contigo, Adriana. Muchísimo gusto para todos, un saludo a quienes escuchan. Ay, no, encantadísimos de tenerte aquí, ya sabes que este es tu espacio, Kate. Y mira, bueno, pues vas a ver que el programa se nos va a ir de volada, entonces vamos a ir desglosando un poco de todo lo que haces, porque de verdad es muy amplio y muy lindo. Pero antes que nada, para conocerte un poquito a ti de manera personal, cuéntanos cómo inicias en este camino, en este camino espiritual, holístico, puesto que tú habías empezado a estudiar, bueno, y desempeñaste tu carrera de artes cinematográficas. ¿Cómo es este cambio, Kate? Cuéntanos un poquito. Sí, ha sido muy curioso. Muchas gracias por la pregunta. Me hace reflexionar un poquito. Siempre que uno como que lee su propia semblanza o la escucha en voz de otra persona, es interesante porque ese es un ejercicio como de retrospectiva. Claro. ¿Verdad? Y en esa retrospectiva es bien interesante porque fíjate que yo estudié incluso antes de cinematografía, de cine, estudié diseño gráfico, fue mi primera carrera. Okay, ajá. Entonces, claro, como que nunca me imaginé que iba a estar yo en este punto en el que estoy hoy. Jamás, era como una vía que parecía muy distinta. Pero pues la vida, ya sabes, te va llevando. Y a eso de los 20 años se me ocurre hacer unas clases de yoga y se me ocurre ir a hacer, después de que terminé esta carrera de diseño, se me ocurre
bueno, llegaron unos amigos a mi casa una vez a hacer como unos chapatis y una comida de la India. Algunas personas habían viajado a la India y estaban comentando como sus experiencias. Sí. Y en ese momento escucho sobre un tipo de meditación que se llama Vipassana o Vipassana. Uh-huh. Y bueno, como que caló en mi memoria y me vi como sumergida en un trabajo muy estresante y me sentí como con ganas de ir a un lugar donde yo pudiese estar como sola conmigo misma y concentrarme. Y al final me fui a este lugar, a este centro de Vipassana o de Vipassana. Uh-huh. Y ahí fue que comenzó ese encendido, ahí fue el on en mi vida, digamos como de conciencia, porque empecé a tener más conciencia del cuerpo y sobre todo del pensamiento, porque siempre fui bastante deportista. Okay. Y trabajé mucho con el cuerpo, hice también danza en todo este ámbito de las artes. Para graduarte de cine, pues pasas por digamos, unos estudios generales en varias áreas, y entre ellas está el teatro, la danza, ya sabes, música, claro, todo ese espectro. Y en medio de todo eso, pues tú vas como resonando con lo que tu alma siente como más afín, ¿no? Entonces, claro. Así fue ese camino, se empezó a despertar, hice una buena cantidad, con la dicha de que vivía a 35 minutos del centro, y se me permitía como ir recurrentemente a hacer las prácticas de Vipassana. Entonces, esa es como mi primera práctica, y todavía sigue siendo casi que la primera práctica para mí. Esa técnica de meditación es una técnica de meditación con la que el Buda se ilumina. Okay. Entonces, y ahí hiciste tu conexión. Ahí sentiste. Sí, ahí sentí que podía mirarme. Ajá. Y sentí mucha sanación. Y por supuesto, comencé como a mirarme desde un lugar en el que hay un yo que tiene una visión un poco superficial del mundo, y ese yo empezó como a desfragmentarse. Empecé a dar cuenta de muchas cosas, nada más meditando. Oye, Kate, y otra cosa, veo que, bueno, en tu semblanza hablas mucho de esta parte maternal y de esta herencia que tienes. Cuéntanos un poquito de este antecedente que hablas de tu abuela y tu bisabuela. Cuéntanos un poco de eso. Sí, para hacerte el hilo, así como el hilo de la vida, que la vida como es como un surco, así vas como navegando esa barca. En esa línea de tiempo, luego de esta meditación, hice yoga y comencé a entrar en estudios, trabajé en una escuela de fotografía. Esta escuela me hizo acercarme mucho a mi proceso de autoobservación a través de la herramienta de la fotografía, y yo empecé a pensar que tanto la fotografía como el arte eran finalmente una herramienta sanadora. Gracias a la meditación, claro, como que no entraba yo en estos procesos ya egocéntricos o egoicos tan profundamente, y me daba cuenta que bueno, que en realidad todo eso que yo vivía, todo fantabuloso y ya sabes, lo que generalmente el artista quiere, que es como ser reconocido y toda esta historia, pues se me iba desvaneciendo y se me iba dirigiendo hacia un pensamiento muy claro, que se iba haciendo cada vez más claro, que es que el arte es una herramienta de sanación. Entonces, con esta frecuencia de pensamiento comencé a traer situaciones y circunstancias muy peculiares, y entre ellas apareció un temazcal a mi vida, y aparecieron como estas ceremonias ancestrales en mi vida, que fueron también un parteaguas, porque fue como un antes y después de mi vida, digamos, como artista, ¿no? Sí. Y fue allí justamente en esos rituales ancestrales en los que yo
conecté con esta memoria de mis abuelas y de mis abuelos. Y me vi un día en un círculo de mujeres dentro de un temazcal con una mujer embarazada, y éramos todas unas mujeres que estábamos completamente como Dios nos trajo al mundo. Dentro de ese temazcal, como renaciendo, era mi primer círculo de mujeres dentro de un temazcal. Y en ese momento, esta mujer que estaba embarazada, a una de mis amigas le pide ayuda, pero de una manera telepática. Ya sabes, estas magias que ocurren. O sea, esta amiga se sintió como muy llamada por esta chica, y saliendo del temazcal, al día siguiente nos reunimos como para celebrar, ya sabes, esta alegría de la vida y todo. Y esta chica comenta que esta mujer tenemos que buscarla para ayudarla porque sí lo necesita. Y efectivamente era cierto, o sea, todo se abrió un espectro de acompañamiento bellísimo. Y al final, para no hacerlo muy largo, me vi en una casa de una amiga, nos vimos, éramos como 11 personas, mujeres y un chico, éramos como los 12 apóstoles, nos decíamos, y estábamos allí atendiendo el parto de esta chica. ¡Ey! Así. Y de pronto, y así apareció la partera, o sea, y que la partera era una amiga, o sea, una cantidad de magia y de belleza que trajo ese temazcal. Y obviamente en lo que yo estoy haciendo el servicio a la partera, que la estoy ayudando, yo hasta ahora, Adriana, no sabía nada. 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 Dios. Ajá. O sea, el arte, ya sabes, mucha lectura, mucha danza, ya sabes, pero de esto nada. Y que me veo yo llevándole como una bandejita con mis sábilas y medicinas y qué sé yo qué. Y en lo que le entrego la bandejita, esta mujer la toma, se voltea y que me cae el bebé en las manos. Entonces eso para mí fue tan conmovedor, o sea, yo no entendía nada, pero me sentía súper agradecida, ya sabes, muy potente ese momento. Y a partir de allí nos comenzamos a reunir con esta amiga partera y apareció, ya sabes, se abrieron todos los caminos de la memoria. Sí. Y apareció una escuela donde un amigo, bueno, hoy día amigo, obstetra, tenía años un poco trabajando en los partos humanizados, partos en agua, todo ese punto, y así comenzamos ese camino, y yo comencé a estudiar para dula, y estudié para dula y toda esta historia. Y de ahí se te abrió, todo se originó en ese temazcal. Todo fue una experiencia de temazcal que me hizo reencontrarme con esas memorias. Ay, nada es casual, nada. No, nada, por supuesto. Y todavía yo con mi sueño y mi anhelo de cine, porque sí trabajé en películas, cortometrajes, bueno, en comercial, sí logré hacer como una suerte de realización, una pequeña realización en cuanto a esa profesión. Pero luego fui muy llamada por el tema del acompañamiento como dula, pero así, paralelamente, pues me embaracé, al año, a los 2 años me embaracé y varias amigas se embarazaron y nos vimos todas acompañándonos en los partos. Y así fue como muy bonito porque aprendimos todas, de todas. Y además de esa experiencia propia, ¿no? Muy linda. Claro, es algo que todo lo que yo comparto, Adriana, es algo que yo he transitado. No hay nada que yo no haya transitado. Exacto. Sí, es lo que yo también, cuando tenemos algún taller o algo aquí en Seren, justamente es eso, pues es algo que ya uno lo quiere transmitir porque efectivamente te movió, te dejó algo, te dejó un lindo aprendizaje y pues quieres compartirlo, ¿no? Que en muchas teorías, pues si tú, seguramente tú por ahí lo has visto, que pues esto que aprendemos es para transmitirlo, no para solo quedárnoslo en nosotros, sino para transmitirlo y que le llegue a más gente. Entonces,
Kate, otra pregunta. Tú naciste en Venezuela. Yo nací en Venezuela, así es. ¿Y cuándo te viniste a México y por qué Mérida? Cuéntame. Mira, cosas de la vida realmente. No era un plan que yo tenía de venirme definitivamente para México ni nada. Pero hace como, no sé, 8 años, 2016, 2015, por ahí, me vine a celebrar justamente por estos tiempos, Día de Muertos. Y casualmente, te digo que con todo este tema de la maternidad, yo me convertí como en una persona diferente, que empecé a ser muy sensible con todos estos temas del nacimiento y de la educación y de la crianza, y me fui como preparando para esos momentos en los que mis hijos estuviesen más grandecitos, ¿no? Para el tema de la escuelita, el preescolar y todo, que realmente siempre fui bastante como obediente, pero rebelde en el fondo, o sea, como que no coincidía con esos métodos ni esos paradigmas. Y me puse a estudiar las cosas que aparecen en el camino. Adri, tú sabes, las cosas te van apareciendo en el camino. Claro. Las vas atrayendo porque es un anhelo de tu corazón y las atraes, aparecen en el camino, y yo me certifiqué en pedagogías libres, con un movimiento, una sinergia mundial llamada Pedagogía 3000. Y a partir de esos momentos en los que llega a mi vida como toda esta conciencia, vengo yo de viaje, tengo una amiga facilitadora también acá en México, y me dice, oye, hay un proyecto ahí en Cancún, ¿tú vas a Cancún? Ella es de Chihuahua, yo pensé verla, yo la llamé porque dije, nos vamos a encontrar. Y resulta que viví en Chihuahua, entonces bueno, obviamente no nos vimos en este viaje. Pero me dijo, oye, pero si vas a Cancún, que eran unas vacaciones en Cancún, porque yo quería ir al Xcaret y todo ese parque de historia. Bueno, me vine acá a Cancún, a la historia del Xcaret y toda el movimiento de las ballenas que le gustaban a mis hijos, y a celebrar este Día de Muertos, que mi papá nació un Día de Muertos y él había fallecido como 7 años antes, algo así. Me quedaba eso pendiente, ¿no? Entonces yo, bueno, me voy a dar esa vuelta, y ella me dice, hay una escuela, ¿qué tal si le haces el asesoramiento? Porque yo ya no voy a regresar, entonces le das esas capacitaciones. Entonces, bueno, dije, qué chévere, voy a México y voy con trabajo. Y con lo que me gusta, ¿no? Dije, qué chévere. Claro. Y nada, pasó una debacle económico y de seguridad muy potente. Entonces, era yo vecina de un agente del gobierno, y bueno, ya no pude regresar por esos temas, me quedé como en ceros. O sea, fue un momento de mi vida que fue un crecimiento espiritual, y me tuve que quedar aquí porque se me venció mi pasaje y todo, porque estaba muy peligroso para que yo volviera a mi casa. Y así me quedé en México. Sí, soy de esas historias de venezolanos esas historias raras de venezolanos. Afortunadamente no fue que yo huí o me pasaron cosas. Claro. Me pasaron cosas después, porque he tenido un trabajo de mucha fortaleza espiritual, como de mucho renacimiento acá en México. Pero esa es la razón, en realidad no elegí ni siquiera Mérida, o sea, como que Dios mismo, el destino mismo me trajo hasta acá, lo cual agradezco profundamente. Porque pues muy bienvenida, de verdad. Gracias. Oye, y veo que tienes, bueno, ya enfocándonos, porque como te decía, incluso Kate y yo estuvimos planeando el programa, tuvimos mensajitos, llamadas, etcétera, y de verdad tiene una variedad de talleres, de conocimientos, de cosas que, como dices, has trabajado, has estudiado, y quedará para otros programas, Kate, pero en este específico, para no perdernos en toda la amplitud de los temas que tú conoces,
me gustaría que nos enfoquemos mucho en esta parte de la maternidad, porque es muy, muy vasta y hay muchísimo trabajo que podemos hacer de todas estas emociones que a lo mejor están ahí atrapadas inconscientemente, y el trabajarlas sí hace una gran liberación y un trabajo personal bien fuerte. Cuéntanos un poquito de estas terapias de liberación en general de emociones, ¿de qué tratan? Cuéntanos. Sí, buenísimo, muchas gracias por hacer el foco. Básicamente, Adri, lo que yo me di cuenta durante estos procesos de acompañamiento a mis amigas y al niño es que cada vez que nosotros vamos a nacer y como mujeres cuando vamos a dar a luz, comienzan a brotar una cantidad de memorias y de situaciones que están en el cuerpo atoradas, como memorias densas, que si no están solucionadas y no tienen como un libre flujo, intervienen en el proceso del nacimiento, intervienen en el proceso del parto, como un bloqueo energético incluso. O sea, me pasó en mi primer parto, me pasó en mi segundo parto. En mi segundo parto tuve un parto orgásmico, afortunadamente un regalo de la vida, también elegido, creo yo, de alguna manera, trabajado. Y en mi primero fue fortísimo. Entonces, bueno, con todas estas experiencias sumadas y con todos esos servicios, pues yo me di cuenta que oye, ¿por qué vamos a esperar hasta el momento de dar a luz, de traer otros seres, de reproducirnos? Es mejor que podamos trabajar estas emociones y trabajar estas situaciones que no están como cerradas o con un buen desarrollo, estas sombras. Vamos a trabajarlas mejor antes del parto para que pueda el parto ser un momento de libre flujo, ¿no? Y esa era como mi primera intención para tener un buen acompañamiento, y por eso me hice profe de Kundalini Yoga prenatal, o sea, me especialicé en Kundalini Yoga prenatal, porque me daba cuenta que con estos acompañamientos a veces era bastante difícil, salían muchísimas heridas de la niña, del niño interior, de la niña interior, de la mamá, del esposo, de su relación, de la relación de ambos, o sea, de esta pareja con sus familiares. Entonces dije, oye, aquí hay mucha chamba que hacer siempre, pues. Claro, como dices, ¿por qué esperar ese momento, no? Sí, señor. Y para mí, el tema del acompañamiento de los partos era un punto de comparación, pero Adriana, querida de mi corazón, cuando yo estaba en el proceso de la crianza, de la primera etapa, de ese primer septenio, me di cuenta también que brotaban un montón de memorias en mí, cosas, acciones, actitudes, sensaciones, que para mí eran descontroladas, o sea, yo no las podía entender ni siquiera. Claro, entonces, no sabías ni de dónde venían, supongo. No las identificaba, no, o sea, me sentía tan perdida. Me sentía muy perdida porque ni siquiera podía identificar, no sabía si era niña, si era de mi compañero, si era de las personas del entorno, ya sabes. Entonces me di cuenta, sí, qué fuerte eso, ¿verdad? Sí. Es angustiante. Entonces me di cuenta que se necesita sanar. Me di cuenta que el proceso de sanación no es un proceso único, es como una cebollita que va así como desvelando capa a capa. Exacto. Y que es meterse, entonces claro, a mí me pasaba mucho que no quería meterme en conflictos, ya evitaba el conflicto. Yo evitaba el conflicto en todos lados, afuera, dentro, me explico, yo como que evitaba cualquier tipo de cosa que fuese un conflicto. Porque tenía miedo de mirar toda esa sombra. Y ya cuando me di cuenta
a través de estos temazcales y todas estas herramientas, cuando estudié, bueno, con la meditación vipassana también, que nunca me abandonó, nunca abandoné. Me di cuenta que, bueno, que sanar es necesario y que el proceso de sanación es un proceso de meterse con el conflicto, de mirar el conflicto que hay ahí dentro de uno. Y de tratar y que ese intento de tratar de que desaparezca es absurdo, porque se me hacía más grande y más grande, ¿no? Entonces atraía además las mismas situaciones, bastante complejo, ¿no? Entonces dije, lo siento mucho, aquí hay que encontrar más herramientas de sanación. Y bueno, ahí he estado y sigo hasta el sol de hoy en ese proceso de sanación y de profundización. Entonces la maternidad me ha dado a mí, un amplio espectro en cuanto al reflejo que hacen mis hijos y mi entorno de lo que yo soy, de lo que yo llevo, de lo que yo en el presente estoy proyectando. Pero qué importante, ¿no? Darte cuenta de eso, en lugar de tapar todos estos sentimientos, al revés, identificar estas conductas, más bien los sentimientos, sino estas conductas, identificarlas y ver de dónde vienen. Yo creo que eso es lo único que te puede traer como esa paz y esa ecuanimidad, ¿no? Así es. Entonces, todos los bloqueos que uno tiene energéticamente o bloqueos que tiene en la vida tienen mucho que ver con todos esos conflictos internos que no han sido vistos, que no han sido visibilizados. Entonces, mi terapia de emociones atrapadas tiene que ver con esto. Tiene que ver con hacer visible, hacer consciente lo inconsciente, hacer visible todo aquello que a nivel energético estaba. Entonces, fui descubriendo en el camino, Adri, que bueno, que tengo ciertos dones, como de percepción energética, como de ser un canal, y hago entonces una suerte como de lectura de registros akáshicos, y esto me permite traer a la luz todas esas sombras, todas esas emociones que se van guardando, porque esas emociones se guardan en los órganos. Por eso a veces nos enfermamos de ciertos órganos. Claro. O sea, hay emociones guardadas en los riñones, hay emociones guardadas en el corazón, hay emociones guardadas. Mi terapia lo que hace es ir órgano a órgano y va encontrando cuáles son esas emociones y qué situaciones. Y aquí lo interesante y lo que he ido descubriendo a lo largo de estos años en el servicio es que incluso, Adri, no hay emociones que son de esta vida. Venimos arrastrando emociones de otras experiencias de encarnación. Qué interesante. Y además, bueno, si no los trabajas, sigues arrastrándolos, ¿no? Todo lo que se reproduce en tu realidad es un reflejo de todas esas emociones que tú has guardado. Así es. Hijo. No es casual que tu mamá sea tu mamá y que tengas una relación con tu mamá de una manera. No es casual que te hayas conseguido ese esposo, esa esposa con esas características. Muchas veces somos almas que nos estamos acompañando en encarnación tras encarnación para justamente ir ajustando, ir compensando esos desequilibrios energéticos que se generan en el vínculo. Claro. Y además, por ejemplo, de ahí también podemos ver, supongo, tú me corregirás, todas estas como herencias de enfermedades que hay luego que se dan en las familias, ¿no? Por ejemplo, hay familias que traen muy arraigado el cáncer, otras que tienen muy fuerte el tema de diabetes y que se ve desde ancestros que lo han estado padeciendo y que continúan. ¿Podemos cortar esto a través de estas terapias? Sí se puede, es un proceso profundo, es un proceso de mucho coraje, pero sí es posible.
Oye, y también estas enfermedades autoinmunes que de repente dicen, no, pues casi vino de la nada, no nada viene, nada cae así porque sí, pero es tal vez porque tenemos toda esta serie de emociones o de cuestiones que debemos de trabajar, ¿no? Y por eso, como dices, nuestro cuerpo reacciona de alguna manera. También nos puede ayudar a sanar, pues bueno, no, tal vez no en lo médico, pero sí desde el punto de vista interno, ¿no? Sí, desde el punto de vista energético. Claro. Uh-huh. Hay un principio que hay que hay que tenerlo muy claro, y es que nosotros somos 9,9999% de energía. Claro. 0,0000009% de materia. Esta es la realidad. Uh-huh. Entonces, todo aquello que está en el campo energético es lo que genera, es lo que crea la manifestación de la materia, de tu realidad. No, está increíble. Y veo, por ejemplo, háblanos un poquito, porque vas a tener próximamente un taller que, bueno, creo que también esta parte va ligado con todo esto que estamos hablando del corazón de niña, todo esto que traemos y que, por ejemplo, no sé si aquí entren también estas huellas de abandono, que a veces nuestra percepción de lo que se vivió en la niñez es muy diferente a la realidad, pero finalmente si así lo sentiste, pues hay que trabajarlo, ¿no? Así es. Sí, por supuesto, mira, todas esas memorias y esas emociones que quedan allí generando creando un sistema de códigos. Uh-huh. Estos códigos nos hacen crear emociones y formas de vincularnos con las personas y de percibir en la realidad. Es interesantísimo porque toda tu percepción cambia cuando todo tu campo emocional, cuando todo tu cuerpo emocional está en desbalance, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando vives en ese constante desbalance, vas encarnando una y otra vez con estas mismas carencias y puedes traer heridas de otras experiencias anteriores y las vas reproduciendo en esta nueva encarnación. Entonces, muchas veces pasa que tú crees que hablando de lo que comentas de la percepción, porque vivimos en un mundo, este mundo es un mundo de percepciones, este mundo lo percibimos gracias a los sentidos, ¿sí? Uh-huh. Y el ser humano tiene un nivel de percepción muy diferente a otro tipo de seres, como los seres vegetales del reino vegetal, como los fungi, o sea, los reinos de los hongos, uh-huh, o los de las bacterias. Tenemos como unos canales de percepción muy diferentes y tipos de percepción distintas. En el caso de la conciencia humana, estos canales de percepción están asociados a los sentidos, pero también a ese campo energético, a todo ese campo lumínico que es lo que nos hace realmente movernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las culturas ancestrales siempre honran mucho el sol, sí, el Tainti, o que le ponen muchos nombres, Ra, sí, claro, en todas las culturas, bueno, el sol y la luna, pues sí, han sido centro, ¿no? Sí, porque energéticamente es lo que hace que nuestros cuerpos se muevan. Somos cuerpos de luz. Claro. Somos cuerpos de luz y al mismo tiempo como somos materia, somos densidad, entonces también somos cuerpos, como de luna, como de tierra, diría más que todo. Somos cuerpos de tierra y somos cuerpos de luz. Entonces, esa relación física que hay entre esos átomos, como lo dice bien el biomagnetismo, lo muestra claramente, entre ese positivo y ese negativo, entre esa energía
electromagnética, que es la energía de la Tierra, y esa energía lumínica, que es la energía eléctrica del Sol. Esa unión es lo que hace que nosotros podamos crear esta realidad que muchas veces en algunas películas hablan de una realidad holográfica, ¿verdad? Porque es de percepción. Incluso dicen que cuando tú tocas una cosa realmente o cuando estás traspasando algo realmente no estás traspasando, sino que los átomos se están como separando, pero que en realidad todo está unido por la energía, ¿verdad? Sí, sí. Es muy interesante porque... Voy a dar nuestro WhatsApp para que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos los puedan mandar y lo podamos también aquí aclarar. Las preguntas es el 55-5403-3712. Y continuando con esto, bueno, sí, esta parte, y siendo tanta energía la que tenemos, Kate, ¿cómo pasa que nos centramos en la materia? En el día a día, en esta vida, mucha gente que nos estará escuchando también, ojalá esa es como la idea de Seren, ¿no? Y seguramente tuya, es mover como esas fibras, ¿no? Y decir, bueno, voy a echar para adentro, a ver qué hay en mí, cómo explorarme, cómo descubrirme, esa parte energética que tengo ahí, no solo fijarme en lo material y que, bueno, todo lo que podemos sanar y trabajar a nivel energético y espiritual, bueno, es increíble, ¿no? Y me llama mucho la atención también en este taller, ya diremos bien los detalles, pero esta parte, por ejemplo, ¿cómo traemos, justamente es un poco lo que has estado platicando, cómo traemos a este mundo, pues estas heridas o huellas de abandono, como te decía, aún cuando tal vez no sucedieron, tal vez no son reales, pero nuestro punto de vista de percepción de la vida es único, ¿no? Entonces, si lo sentí, pues lo debo de trabajar, ¿no? Sí, es que fíjate, esto que estaba hablando de la materia tiene que ver con la mente también, con la energía, porque está la materia así como una cosa que es luz, sombra, ya sabes, como una alquimia. Sí. Detrás de la materia está la energía, lo que lo mueve, el espíritu. Por supuesto, están ligadas, van juntas, ¿no? Y muchas veces no hacemos caso a eso. Sí, es que creemos que todo se resume al mundo de la percepción. A ese punto quería llegar, porque creemos que todo se resume a lo que podemos ver, a lo que podemos oír, a lo que podemos sentir con el tacto o sentir con todos los, digamos, estos aparatos sensoriales que tenemos de los sentidos, y resulta que somos más que eso y somos energía. Y la energía no se destruye, ya está comprobado. Entonces, claro, la energía trabaja en un campo que es un campo cuántico, es un campo donde no hay tiempo, donde no hay espacio, es un campo que simplemente está en el presente, en el campo mórfico, dicen. Entonces puede trabajar la energía, puede trabajar en cualquier esfera. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, cuando nuestro niño o nuestra niña, que en realidad es como todas las heridas que tenemos en el alma, todas estas heridas que hemos desglosado y reconocido a través de la ciencia de la psicología y a través de estas ciencias de la antropología, todas estas heridas que nosotros sentimos con relación a los vínculos están asociadas a esa densidad energética que nosotros tenemos dentro. ¿Sí? Entonces, nuestro pensamiento, la calidad de nuestro pensamiento va a ser directamente proporcional a la energía que nosotros llevamos dentro. Entonces puede ser que tú naciste y tú eres un ser puro y feliz como un cuerpo, pero si en tu alma hay tales o cuales cosas que tienes que liberar, que todavía están como una energía atrapada, en la medida en que tú te vayas desarrollando, vas a atraer, porque además este tema es un tema de atracción aquí las leyes
las leyes, digamos, universales hacen mucha presencia, ¿no? Tenemos varias leyes, lo que es arriba es abajo, como por ejemplo las leyes de la hermenéutica, la ley de la atracción, la ley de la reciprocidad, del dar y recibir. Todas estas leyes que ya conocemos son leyes que están allí siempre funcionando, operando. Entonces, todas las heridas que nosotros traemos realmente no son con nuestro papá ni con nuestra mamá. No. Son las heridas que tienen que ver con nuestro campo energético y de las experiencias que nos generaron esa desarmonización vibracional. Entonces, claro, solo ¿qué pasa, Adri? Aquí el truco de todo esto es la mente. La mente puede ser o tu enemigo o tu amigo, o tu mejor aliado. Entonces, lo que hace el ser humano generalmente es no... La mente es una energía es una energía colectiva. ¿Sí? La mente no es tuya, la mente es una energía colectiva. ¿Sí? Entonces, la mente tiene la posibilidad de conectarse con frecuencias de pensamiento. Hay un japonés que hizo unas prácticas con el agua, que el agua es como el gran receptor de Claro, sí. ¿Te acuerdas de eso? Claro, las figuras. Ajá, y que están detonadas, o sea, la geometría se crea en función de la energía o de la frecuencia que atrae cada palabra, ¿verdad? Claro, sí, claro, increíble. Y además, bueno, esto pues es como su nombre lo dice, pues es una terapia de liberación, es un trabajo personal profundo para ir pues cortando con estos lazos que luego nada más nos van a enfermar. Cuéntanos un poco de esta terapia, las fechas. Bueno, yo tengo aquí, tú obviamente estás en Mérida, entonces en el caso podríamos tomarla en línea, es a partir del 11 de octubre, es presencial y en línea, son 7 sesiones, los viernes de 8 a 9:30, ¿estamos? Sí, así es. Lo que hacemos con esta terapia, en estas terapias, es resignificar, es decir, utilizar todos los códigos, símbolos que guardaste en tu mente, en tu pensamiento, para resignificarlos y sacar justamente de en medio todo aquel lugar de proyección, es decir, resignificamos todo lo que ocurrió en tu infancia. Y una vez que lo resignificamos y lo iluminamos, eso se va desvaneciendo y se va ordenando, se va colocando cada cosa en su lugar. El curso es como un taller, mejor dicho, son 7 sesiones en que vamos pasando a través de este proceso, primero de identificación de las emociones, de identificación de los paradigmas que están allí detrás operando. O sea, trabajamos primero la mente, que es como la que se queda bastante atorada, ¿no? en el símbolo, y luego vamos trabajando a nivel energético y ya luego vamos resignificando y vamos creando ese nuevo lugar, vamos ya de una vez recodificando, creando ese ser, esa versión, esa nueva versión de esa niña, de ese niño que es un alquimista, que es un creador de su nueva realidad y que además es una realidad que puede abrazar, es decir, tú logras abrazar a tu niña y a tu niño interior y logras estar en paz con todo lo que vivió y con todo lo que le aconteció, e incluso logras comprender por qué esas percepciones estaban dirigidas hacia ese lugar. Entonces, es un taller muy bello, tengo muchos testimonios preciosos de hace 2 años y más, es un taller que tengo desde la pandemia fue que surgió taller, esta necesidad. Está precioso el tema, está precioso el trabajo, me encanta, ojalá se animen muchas personas a raíz de esto que te escuchan y que nos transmites.
Y Kate, pues ya para cerrar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, me gustaría, sé que tienes preparada una pequeña reflexión, un pequeño cierre del programa, por favor te pediría que nos los compartas. Pues sí, fíjate que siguiendo la línea de la conversación acerca de las memorias, Adri, pues yo quería tocar ese tema en principio de la conciencia de cómo funciona este mundo, como de las percepciones y de cómo nosotros vamos guardando estas memorias en el campo físico, pero no solo físico, sino en todos los cuerpos, ¿no? El cuerpo energético, el cuerpo mental. Y en el caso de la mujer es muy interesante porque nosotros somos las reproductoras de la vida, nosotros somos las que estamos llamadas a esta misión de la procreación. Claro, con el masculino, sagrado masculino. Claro. Obviamente, reconociendo también el valor y obviamente esa dualidad, ¿verdad? Una dualidad. Pero en el caso, digamos, como del femenino, hay un trabajo que llevo haciendo por años, pero que ahorita realmente lo saco más a la luz y lo pongo al servicio, que es un trabajo de sanación de útero. ¿Por qué me interesa que las mujeres tengan esta información? Justamente porque nosotras somos, digamos, como las guardianas de la tierra y somos las guardianas de este legado que es la humanidad, pero además queremos que esta humanidad brille con una luz distinta, con una luz que de paz, de amor, de cooperación. Por supuesto. Tú bien lo sabes como mujer que eres, todo lo que batallamos las mujeres. Sí, que sí lo creo. Sí, claro. Y y nosotras somos portadoras también, o sea, tenemos como un doble corazón, dicen, ¿verdad? Que es el útero. Entonces, en el útero, nosotras llevamos muchísima memoria, muchísima carga energética y muchísimos patrones de traumas generacionales que se quedan allí instaurados generación tras generación. Entonces, la sanación del linaje a través del útero ayuda muchísimo a que esta percepción del femenino consciente, de este femenino receptivo y placentero, surja y brote, porque necesitamos un mundo lleno de mujeres más femeninas que masculinas. Okay. Sí, porque estamos en un mundo en el que, si bien dicen que ahorita realmente se necesita compensar con todo algunas personas creen que vivimos como una suerte de patriarcado. Yo siento que en algunos aspectos de la sociedad eso ocurre. Entonces, bueno, mi invitación es a sanar. ¿Y qué pasa? ¿Qué he encontrado yo? Que hay mucho dolor, muchas memorias de dolor todavía en el útero, muchas memorias de muerte, porque la historia de la humanidad en estos últimos años, 500 años, por ejemplo, por no irnos más lejos, ha sido de muchísima transformación y de muchísimas muertes, muchas guerras. Aún hay guerras en el planeta. Claro. Las mujeres podemos hacer que nuestra sangre se convierta en un símbolo de resignificación y de regeneración de la madre tierra, es decir, que toda esa sangre que nosotras podemos contener y podemos soltar, contener quiero decir como contener en una copita, como de alguna manera recaudar, colectar. Y podemos ofrendarla en un acto de resignificación, de manera que toda esa sangre que se ha derramado por guerras y por sufrimiento, por torturas y todos estos dolores que han sucedido, todas estas persecuciones que ha vivido la humanidad entre mujeres y hombres, que podamos con nuestra palabra y nuestra alta frecuencia de conexión con nuestro espíritu, ¿verdad? Que podamos resignificarla. Entonces, si somos más mujeres que tenemos esta conciencia, más bonito y más brillante es este planeta. Entonces, bueno, eso es lo que quería un poquito hablar sobre esta tarea que... No, muy lindo, con un simbolismo y
y trabajar más ese, como dices, transformarlo en amor, en más conciencia, ¿no? Y como ofrendarlo pues al mundo. Oye, Kate, por último, ¿nos puedes dar tú algún contacto en donde te puedan buscar para los que estén interesados en alguna terapia, en no sé si das también terapias como individuales, para que nos puedas dar, no sé si tu celular, tu Face, lo que tú quieras dar? Sí, doy terapias de liberación emocional, ¿cómo se llama? De terapias atrapadas, de emociones atrapadas. Doy terapias también de sanación de útero y doy estas terapias, bueno, estos cursos del corazón de niña y corazón de niño. Y también hago círculos de sanación uterina y varias terapias dirigidas a las mujeres. Y me pueden contactar a través del 999-421-5573. Estoy en Mérida, Yucatán, muy cerquita del Centro de Convenciones Siglo XXI. Ahí tengo mi consultorio para servirles. Cualquier duda, cualquier otro tipo de talleres. También doy talleres de renacimiento con técnicas de pranayamas y breathwork, y también doy estos servicios a nivel empresarial, el yoga empresarial, el mindfulness empresarial, un poco para también reconectar a las personas que están viviendo constantemente ese mundo de estrés. Sí, lo conozco. Claro, lo conocemos, sí. Muchísimas gracias, Kate. Muchas bendiciones, mucho éxito en tus terapias y en que vayas tocando corazones, haciendo más conciencia y este mundo que sea más amoroso. Te agradezco muchísimo tu presencia y ya sabes que queda abierto el espacio para cuando gustes. Fue un placer tenerte aquí en Seren Magazine, de verdad. Muchísimas gracias. Tengo entonces este decreto que traje para compartirles. Tú me dices si hay espacio y tiempo para dinos el decreto, con mucho gusto. Sí, el ejercicio es el siguiente. Te vas a colocar que estás allí detrás de la bocina escuchando. Vas a hacer una inhalación profunda. Vas a sostener el aire. 3, 2, 1. Exhalas por tu boca. Y vas a inhalar una vez más. Y vas a exhalar suavemente para conectar con tu cuerpo. Y vamos a hacer este decreto. Pueden hacerlo hombres y mujeres, un poco para elevar la frecuencia, un poco para tener conciencia de la energía femenina y masculina que nos habita. Dice así: decreto. Desde mi yo superior y en el nombre de, di tu nombre 3 veces, por favor. Bendigo, valoro y amo a toda mi persona, de mi mente, mi corazón, mi cuerpo físico, mis cuerpos sutiles y energéticos. En especial, amo y despierto en cada momento el poder de la energía femenina y masculina que habita en mí. Reclamo ahora, con amor y compasión, el despertar de mi fuerza femenina y masculina para nutrirme, protegerme y recibir todos sus dones. Y reclamo ahora, con amor, luz y compasión, que despierte la sabiduría ancestral en mí para saber cómo actuar en cada momento y cada situación que se me presente en el camino. Yo soy un hombre
una mujer fuerte. Yo soy un hombre, una mujer fuerte. Yo soy un hombre, una mujer fuerte. Yo soy un hombre, una mujer sabia. Yo soy un hombre, una mujer sabia. Yo soy un hombre, una mujer sabia. Soy un hombre, una mujer sin apego emocional. Yo soy luz, amor y perdón. Yo soy un ser compasivo, capaz de perdonar a los que me hieren. Yo soy un ser abundante, hija, hijo de la Madre Tierra abundante. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Yo soy y estoy en equilibrio con mis dos energías, femenina y masculina. Que así sea, que así sea, que así sea. Así es, así es, así es ya. Pues muchísimas gracias, Kate. Un abrazo fuertísimo. Nos despedimos de todos. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Cheli, en cabina. Nos despedimos y adiós. Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promo Estéreo.